Está un poco difícil, ¿verdad? Más que todo por cuestión de tiempo, aunque son bastante flexibles, ¿verdad? Y en muchos casos uno hace un esfuerzo por estar presente en todas las tutorías, siempre se presentan problemas que ya sea laborales o de otra forma que uno lo impide, pero lo bueno es que quedan grabadas. Y vamos poco a poco, paso a paso. La verdad es que no es fácil. Hay mucho material. En el caso de los que llevamos 5 materias, ¿verdad? No es nada fácil apartar tiempo diario para explicar todo, pero ahí vamos pasando poco a poco, ¿verdad? Y esperamos, al igual que en los ciclos pasados, pasar esta materia también. Excelente, muchísimo gusto también. Y pues, ¿verdad? Una de las particularidades de esta modalidad es que pues nos da la oportunidad, ¿verdad? De llevar pues una doble función, incluso a veces como empleados y como estudiantes. Y pues por eso mismo, en algunas ocasiones pues se vuelve un poco más fuerte el trabajo, ¿verdad? Si somos empleados en alguna empresa o institución, debemos cumplir como empleados, pero al mismo tiempo cumplir también como estudiantes. Entonces vamos a tratar de ir trabajando así, ¿verdad? Despacio, como lo dijo el compañero, pero seguro, ¿verdad? Constantes, no desanimarnos, no dejarnos, sino que aprovechar cada momento que tengamos disponible para estudiar, ¿verdad? El conseguir una carrera profesional solo se consigue pues a base de mucho esfuerzo. Nadie les va a decir que volverse un profesional es fácil. Entonces, en la medida de que estemos enfocados en lo que queremos lograr, pues vamos a poder lograr lo que deseemos. Bien, en esta ocasión, pues el otro compañero se desconectó. Como es la tutoría número 1, pues voy a iniciar dando algunas orientaciones generales de cuál va a ser la dinámica de trabajo en esta asignatura. Y ustedes tuvieron la primera experiencia en Matemática 1 y pues voy a explicar un poco sobre la dinámica que se va a estar trabajando en esta ocasión. En la plataforma, pues ustedes ya tienen los materiales para esta primera unidad. Como les decía, pues yo sé que es bastante material, entonces hay que empezar por organizar muy bien su tiempo. Ya ustedes pues tienen un poco de experiencia que en momentos se puede volver muy pesado, entonces ustedes ya tienen que ir organizando su tiempo, incluso tomando apunte de las fechas importantes como son evaluaciones, entrega de tareas, solución de guías de ejercicios y así, ¿verdad? Entonces, en este espacio de las tutorías, pues lo vamos a aprovechar para, en la medida de lo posible, pues tratar de trabajar en base a algunos ejercicios, en base al contenido que se está trabajando. Entonces, entre semana se tiene la oportunidad de llevar a cabo las tutorías de repaso. Estas tutorías, como les mencionaba en el grupo de WhatsApp, se van a estar llevando a cabo los días miércoles. Yo les decía un horario de 8 a 9, entonces quería confirmar con ustedes si les es factible ese horario o o lo quisieran cambiar, pero siempre sería por la noche, ¿verdad? Entonces, no sé si les es factible que sea de 8 a 9 de la noche en la tutoría de repaso. Bien, Sadiel dice que no hay problema con el horario. Bien, Katherine. De 8 a, ¿cómo me dijo? Perdón. De 8 a 9. Sí, me parece bien, me queda perfecto entonces. Muy bien, entonces vayan tomando apuntes, ¿verdad? Porque recuerden que en todas las materias pues tienen que ir agendando estas tutorías de repaso para que vayan organizándose también con sus demás tutores. Bien, eso era lo primero que quería confirmar con ustedes.
Lo otro es primero pues hacer un pequeño recorrido así de manera rápida por la plataforma virtual para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? En los espacios que tenemos, y pues les voy a compartir acá. Esto lo hacemos porque es la primera tutoría, ¿verdad? Ustedes se van a ir familiarizando con el aula virtual y pues solo vamos a revisar algunos de los espacios. Bien, aquí ustedes tienen el curso, ¿verdad? Matemática para la computación 2, y en estos espacios, aquí ustedes, bien, en la primera parte de los avisos, ahí ustedes pueden observar la alerta de la tutoría para el día de hoy. Ahí ustedes pueden observar las subpestañas, que tenemos la pestaña avisos, la de inicio y la de contenidos. En este momento estamos en la pestaña inicio. Si queremos ir a la pestaña, en la pestaña avisos estamos, perdón. Si queremos ir a la pestaña inicio, podemos dar clic acá o podemos dar clic en esa pestañita para adelantar y nos lleva a la pestaña inicio. Aquí pues ustedes tienen información de carácter general acerca de la asignatura. Aquí también está la información de nuestro coordinador de cátedra, el licenciado Marvin Enrique Gracias Castro, que en esta ocasión pues está fungiendo como coordinador de la asignatura de matemáticas para la computación 2. Y ahí ustedes tienen el contacto de él. El siguiente espacio es la parte introductoria. Aquí les ofrece una pequeña descripción de la asignatura, el objetivo, y aparecen los primeros documentos que son importantes que ustedes descarguen. Creo que ya ustedes ya los deberían tener descargados porque son principalmente las orientaciones académicas, que es el espacio donde podemos ir y consultar desde todas las indicaciones generales de trabajo dentro de la asignatura, y además podemos consultar las fechas de evaluaciones, las ponderaciones de cada una de las evaluaciones, etc. Y el cronograma de actividades para que ustedes empiecen a tomar apuntes, ¿verdad? De las fechas importantes. Ya vamos a comentar la orientación académica, así un poco a la rápida, para que nos ubiquemos en el contenido que vamos a estar estudiando. Si a ustedes descargaron las orientaciones académicas y ya las estudiaron, pues ya ustedes tienen un poco de idea de lo que se va a estar trabajando. Recuerden que aquí el trabajo más fuerte lo tienen ustedes, y en este espacio de la tutoría vamos a tratar de resolver algunas dudas, de practicar tal vez algunos ejercicios que sean importantes manejar, y en la medida de lo posible, pues de esta asignatura se va a lograr el objetivo y se va a adquirir habilidad en la solución de los ejercicios en la medida que los pongamos en práctica, es decir, tratar de resolver la gran mayoría de ejercicios que se nos proponga. En los diferentes materiales que ustedes tienen hay unos ejercicios resueltos, hay ejercicios propuestos, entonces ustedes estudian el material, estudian los ejercicios resueltos y luego trabajan los ejercicios propuestos. ¿Sí? Y si en algún dado caso hay un ejercicio en el que no lo entiende, pues aprovechamos las tutorías o las tutorías de repaso para comentarlo, ¿verdad? Y orientar la solución del ejercicio, ¿sí? O si ustedes incluso están en un ejemplo que no entienden de dónde salió algún resultado, pues también lo podemos hacer, no hay ningún problema. La idea es que ustedes pues se vayan adquiriendo la bonita habilidad de pues ir como construyendo su propio conocimiento. En esta modalidad pues, influye mucho la disciplina de que el estudiante tenga para con la asignatura.
Ya en la parte de los contenidos, aquí ustedes pues tienen en primera instancia toda la información de la primera unidad, que la primera unidad es la parte lógica. Aquí pueden ver el objetivo, el contenido, la ruta de aprendizaje de esta unidad número 1 y los materiales que se van a estar utilizando. ¿Sí? Ahí tienen todos los materiales. Dentro del apartado de los contenidos, pues está el espacio de consultas, donde pues se puede hacer a través del foro de dudas o de la mensajería instantánea. Entonces, medios de comunicación oficiales de la universidad pues son la mensajería o la plataforma virtual, el correo institucional o el espacio de Microsoft Teams, que es donde llevamos a cabo las tutorías. Microsoft Teams es el formal, ¿verdad? En algún momento pues se puede dar la situación de que Microsoft Teams no nos permita realizar la tutoría. Entonces nos vamos a auxiliar de otras herramientas como lo son Meet o alguna otra herramientas para videoconferencia. Entonces hay que estar siempre pendientes de la información, ¿ya? Y luego en este apartado de los espacios, aquí aparecen los espacios presenciales y en línea. En este caso, pues recuerden que pues siempre todavía se está trabajando en modalidad virtual por la cuestión de pandemia que no se ha normalizado, entonces ahí ustedes pueden consultar. Bien, y este sería el espacio de la plataforma virtual, ¿verdad? Ya cuando sea, pues, el momento, se van a ir habilitando las diferentes pestañas, como lo son las tareas, las tutorías, donde quedan grabadas los enlaces de las grabaciones y otros espacios, ¿sí? Eso sería lo primero. Lo otro que quiero que repasemos o que revisemos es el documento de orientación académica. Lo vamos a hacer solamente este día para irnos ubicando en cómo vamos a estar trabajando. Les voy a compartir por acá el documento. Si en algún momento no nos está funcionando el audio, me dicen por favor. Bien, este es el documento de orientaciones académicas. Este es el documento base que ustedes consultan a la hora pues de estar pendiente de los horarios y los tiempos de cada una de las actividades que se realizan, también en parte pues del contenido que se va a estar trabajando y pues de todos los recursos de que disponemos. Aquí tenemos también la información de todo el equipo coordinador, desde el coordinador de cátedra, el licenciado Marvin Gracias, la coordinadora de carrera, licenciada Jocelyn Guevara, y pues toda la información del equipo. En esta ocasión y en este documento, pues ustedes
pueden encontrar toda la descripción y en el índice pues está todo el contenido. Nosotros no la vamos a revisar a detalle todo por la cuestión del tiempo y para aprovechar a repasar algunos conceptos, pero pues nos vamos a situar más que todo en principalmente entender el objetivo, ¿verdad? Dentro de la asignatura, pues el objetivo es conocer principales elementos de la matemática discreta, así como aplicación en las diferentes ramas de la ciencia, desarrollando habilidades para la resolución de problemas, es decir, objetivos principales, desarrollar habilidad de resolución de problemas en el tema o contenido relacionados con las matemáticas discretas. Y ahí ustedes tienen objetivos específicos. Vamos a estar trabajando la lógica de proposiciones y métodos de demostración. Vamos a estar conociendo también dentro de estos métodos de demostración algunos de los más utilizados. Aquí vamos a practicar un par de estos métodos de demostración y ya en el material que se está trabajando en esta unidad, ya ustedes pueden ir revisando estos métodos de demostración. Vamos a conocer lo que son las tablas de verdad para la resolución de problemas utilizando proposiciones. Esto va en esta primera unidad. Luego vamos a aplicar elementos de lógica de proposiciones y métodos de demostración. Y aquí podemos ver todos los objetivos específicos. Aquí pueden ver los contenidos por unidad. En la unidad 1, la lógica en los números reales. En la 2, técnicas de conteo. En la 3, relaciones y digrafos. 4, funciones. 5, gráficas. 6, relaciones y estructuras de orden. Y en la 7 vamos a estar trabajando árboles, el contenido de árboles. En esta unidad 1, pues estamos trabajando la lógica en los números reales, que si ya empezaron a revisar el material, habla mucho o trata principalmente de las proposiciones. Entonces, esta parte de las proposiciones primero es entender en forma general qué es una proposición, para luego tratar de analizar cuál es el funcionamiento de las proposiciones, cuáles son las condiciones para que una oración o un enunciado sea una proposición y pues cómo se evalúan estas proposiciones. Luego vamos a empezar a trabajar las operaciones lógicas utilizando proposiciones lógicas. Aparece en una clase importante de proposiciones, que son las proposiciones condicionales y bicondicionales. También revisamos los métodos de demostración. Este contenido es bien importante porque nos permite un poco situarnos y darle formalidad a pues ciertos resultados que a veces utilizamos así un poco arbitrario, podría decirse, y pues los métodos de demostración nos permiten reconocer o dar pues una demostración de algún resultado que nosotros estemos utilizando o que ya hayamos utilizado. Y un método de demostración que vamos a estar trabajando es el método de inducción matemática. Eso es toda la unidad número 1. Ahí están las demás unidades, ustedes pueden revisarlo cuando sea el momento. En la modalidad de estudio recuerden que es a distancia, ¿verdad? Siempre apoyándose de la plataforma en línea y pues se tienen diferentes espacios como el foro académico, el foro de consulta, las guías didácticas, documentos PDF, tutorías virtuales y las tareas. Entonces hay diferentes espacios y pues se cuenta con diferentes recursos que nos sirven de apoyo para llevar a cabo el proceso. En gran medida pues el trabajo va a estar más fuertemente en ustedes como estudiantes, porque pues en la gran mayoría del tiempo se vuelven o deben volverse casi que por obligación un poco autodidactas, ¿sí? Estudiar por su cuenta, tratar de asimilar y comprender la información de los documentos. Si se identifica un problema que no se comprende del todo, se expone durante las tutorías, porque ese es el fin de las tutorías, pues es orientar la solución, ¿verdad?, a algunos problemas que ustedes detecten.
Si no, pues se trae también alguna propuesta de temas a revisar en las tutorías, ¿verdad? Cuando no hay como tal un tema en específico que genere más dificultad. Por ejemplo, si ustedes detectan que de toda la unidad hay un tema que está un poco más difícil de comprender, pues podríamos enfatizar la tutoría en ese contenido. Entonces, por eso es importante que ustedes revisen los contenidos y repasen antes de la tutoría. El rol del estudiante, pues es el rol de estudiante analítico y autorregulado, ¿verdad? Porque es usted el que se pone los límites, el que tiene que ver hasta cuáles son sus horarios, cuánto tiempo le va a dedicar al estudio por cada asignatura. Entonces ahí es un poco de organización por parte del estudiante. En cuanto al tutor, pues es la fuente y guía del proceso, de las actividades, retroalimenta el proceso de aprendizaje. Siempre pues se requiere pues que el docente trate de responder de manera rápida a los correos de consulta que ustedes pues envíen. Entonces a veces pues se puede volver o el tutor se puede, digamos que se le puede pasar por alto algún correo. Entonces para eso podemos hacer uso del grupo de WhatsApp informando al tutor, ¿verdad? Le he enviado un correo por medio de la plataforma sobre este tema y tal, ¿verdad? Para que el tutor esté pendiente y le solvente. Recordemos que los medios formales de comunicación de la universidad pues son estos: la plataforma virtual, el correo institucional, Microsoft Teams que estamos utilizando, y esto serían. Ya el grupo de WhatsApp pues no es parte de estos recursos, sino que como grupo, y podría decirse que de manera personal, lo estamos utilizando porque nos permite comunicarnos de manera más rápida. Aquí, ¿cómo vamos a utilizar la plataforma, ¿verdad? Tienen que tener sus credenciales y disponible audífonos y micrófonos para que ustedes puedan ser partícipes de la dinámica dentro de las tutorías. Y aquí la solución de algunos problemas. Ya ustedes pues en todas las asignaturas han observado que siempre se les comparte el formato en que se tienen que entregar las tareas para que pues no tengamos problemas a la hora de subirlas a la plataforma, porque por ejemplo si se les pide en formato PDF y ustedes lo quieren subir en Word, pero no les va a permitir hacerlo, entonces ahí ustedes pueden revisar cuáles son las normas de entrega de los documentos y pues diferentes especificaciones de formato. Esto es bastante general porque creo que en la mayoría de asignaturas se maneja de esta manera. Ahora bien, cuando ustedes están trabajando en asignaturas, por ejemplo, como matemáticas, en este sentido vamos a tener claro que pues los materiales que se comparten en plataforma son materiales base, ¿verdad? No es que solamente eso vamos a estudiar. Si ustedes ven factible otro material, pues ustedes pueden personalmente ir a revisar los materiales y apoyarse de otros materiales para comprender el contenido. Así que ahí ustedes también es parte de su labor. Aquí la evaluación, esto es importante, ¿verdad? La parte de cómo se va a estar evaluando el curso. Las tareas se van a estar evaluando con 10% cada una de la nota final del curso, y son pruebas que normalmente son preguntas y en su mayoría pues ejercicios referentes a los contenidos de los capítulos asignados. Las autoevaluaciones tienen un valor de 5% y igualmente pues consiste en problemas a realizar de los diferentes contenidos. En las tareas no habrá prórroga de entrega, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo eso bien claro. Entonces a veces pasa mucho que si se espera el último día para entregar la actividad, a veces surgen diferentes problemas y nos puede generar
dificultad el entregarlo. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ven? Aquí en el cronograma ustedes ya pueden ir tomando apuntes de las fechas que van a estar, fechas importantes para que ustedes entreguen las primeras actividades. Por ejemplo, en la tarea 1 ya ustedes saben que tienen hasta el 20 de marzo para entregarla. La tarea 2 ya va a ser de la unidad 3 y 4 y va hasta el 29 de abril y así sucesivamente. Ahí ustedes pueden revisar todas las fechas y las pruebas, ¿verdad? Una pregunta, licenciada. Adelante. Adelante, compañero. ¿Me escucha? Sí, 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 lo escucho. Adelante. Estaba hablando y no tenía activado el micrófono. Me estuve viendo el cronograma de actividades y fíjese que vi que la prueba ordinaria 2 está para el 5 de mayo. Está 15 días después de la primera prueba. No sé si hay un error o es 5 de junio. Sí, sería 5 de junio. ¿Verdad? Sí, 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 esa es en junio. Sí, ahí hay un error. Lo voy a tomar nota para hacer el cambio. Es domingo, 5 de mayo es jueves, parece. Es la prueba ordinaria 2, vea. Exacto. Sí. Sí, debe ser el 5 de junio. Sí, porque si no, no tiene sentido. Entonces, sí, muchísimas gracias por el comentario. Bien, esto es en base a las actividades, ¿verdad? Y pues el reglamento de evaluación es generalmente, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Para probar con 6, solo que ahí ustedes tienen que ir pendientes del promedio del CUM que tienen, porque ya para graduarse el CUM tiene que ser de 7. Entonces ahí pues hay que ir analizando todas estas situaciones. Bien, otro aspecto que hay que comentar con ustedes es que saben, ¿verdad? Que si en alguna prueba ordinaria entre el 51% y el 60% están reprobados, pues se puede solicitar un examen diferido para poder realizarlo nuevamente, ¿verdad? Sí, solo si se da que la gran mayoría repruebe la evaluación, pero esperemos que no sea este el caso. Y eso pues en las generalidades. Eso sería ya todo lo de la orientación académica. Y lo siguiente es el documento de ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje ya sería de la unidad número 1, ¿verdad? A ver si lo tengo por acá. Esta es la ruta de aprendizaje para la unidad número 1, que es el estudio de el contenido de lógica en
un poco los elementos principales, cuál es, digamos que la ruta de trabajo y el funcionamiento de diferentes elementos que tienen que ver con la lógica proposicional. Y pues aquí encontramos el objetivo, que es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de las proposiciones y operaciones lógicas, las proposiciones condicionales, algunos métodos de demostración, como ya lo mencionaba, y especialmente el método de inducción matemática, de modo que pues, se pueda integrar y poder aplicarlos en la solución de ejercicios que serán propuestos, y pues estos ejercicios van a poder ser propuestos en diferentes áreas. Aquí ustedes en la ruta de aprendizaje pues tienen ya el detalle de todo el contenido de la unidad, y aquí pues se les va orientando pues cómo van a ir el proceso de estudio, ¿sí? Entonces ahí ya aparece la entrega de la tarea número 1, que está para el 20 de marzo, y eso sería en general el trabajo en esta unidad número 1. No nos vamos a detener ahí, pero quiero que pues en la medida de lo posible ustedes ya tengan estos documentos y los revisen para ver cuál es lo primordial de asimilar en esta asignatura. Bien, y luego nos falta nada más bien, como inicialmente estaba programada para este miércoles anterior, la primera tutoría de repaso, y no pudo llevarse a cabo por recuerden que al inicio pues se dan diferentes situaciones de organización, entonces no se pudo llevar a cabo. Entonces vamos a tomar como base el contenido de la tutoría de repaso para empezar a trabajar en esta ocasión, porque recuerden que pues de las tutorías de repaso siempre son con base en la parte un poco conceptual o teórica del tema a estudiar, y las tutorías de día sábado pues hacemos ya la práctica como tal. Entonces vamos a ir comentando algunos temas importantes, y si ya se han repasado, pues nos va a permitir avanzar muchísimo mejor y más rápido. No sé si hasta el momento hay alguna duda sobre la información que he proporcionado para ya ir entrando de lleno a la asignatura. Muy bien, excelente. Bien. Voy a compartir por acá una presentación en la que he tratado de resumir un poco el contenido que pues es importante dejar en claro, ¿verdad? Entonces voy a compartirlo por acá.
aquí estoy compartiendo la presentación donde he resumido un poco la agenda que vamos a estar tratando el día de hoy en cuanto a contenidos. Aquí en la primera lámina pongo información general de mi persona. Para que ustedes tomen nota en la cuestión de ya cuando les corresponda ir poniendo los nombres de sus tutores, del coordinador de cátedra, etcétera, ¿verdad? Bien, la primera parte y algo principal en esta unidad para tratar de entender o adentrarnos un poco a la parte de la lógica matemática, pues es en principio entender lo que es una proposición. Entonces, de manera conceptual, pues una proposición se dice que es una expresión aseverativa que se caracteriza por tener un valor veritativo, es decir, que tiene el significado de verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Se denota una proposición por las letras minúsculas P, Q, etcétera, ¿verdad? Eso es un poco de notación. Ahora bien, en síntesis, ¿qué es una proposición? Una proposición es una afirmación que se puede verificar si es verdadera o es falsa. Entonces, veamos cómo definir si cumple estos requisitos este tipo de oraciones. Tenemos por acá unos ejemplos. El ejemplo nos dice analice si las oraciones son proposiciones. Como ya tenemos el concepto, sería verificar cuáles son proposiciones, cuáles cumplen las condiciones y pues ir tachando, ¿verdad? Cuáles son y cuáles no lo son y por qué lo son y por qué no lo son. Por ejemplo, en la número 1, en el ejemplo 1 está una oración que dice mi nombre es Juan. ¿Será que esa es una proposición? Sí, porque es aseverativa. ¿Por qué es una proposición? ¿Me dijo? Porque es aseverativa, o sea, es cierta, es verdadera. Él dice que su nombre es Juan y por lo tanto es cierto. ¿Y qué tal que yo diga mi nombre es Juan? Es verdad. En su caso es falso. Muy bien. Entonces ahí vemos que es una aseveración y además podemos verificar si es verdadero o es falso dependiendo quién la esté diciendo, ¿verdad? Así es. Siguiente. En el número 2, la oración dice, ¿qué hora es? ¿Es esta oración una proposición? No, porque es una pregunta abierta. La respuesta puede ser cualquier hora. No es verdadera ni falsa, es la hora que es. Excelente, muy bien. Esta sería, no es una proposición porque no podemos decir sí o no, ¿verdad? Entonces, las únicas respuestas posibles a una proposición son sí o no. No hay otra opción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera sí lo es, la segunda no lo es. Veamos el ejemplo 3. 1 es un número natural. ¿Es esta oración una proposición? Sí, porque es cierto, es verdadero. Muy bien, sí, porque sí sabemos, ¿verdad? Si lo es o no lo es. Muy bien. El número, vamos a ver, ¿cuáles de esas proposiciones no son proposiciones? ¿Cuáles de esas oraciones, perdón, no son proposiciones? De las 6 que están ahí, ¿cuáles no lo son? Yo diría que es la 2.
la 4. Y si tomamos como referencia este día, la 6. No, la 6 no, porque es falsa, entonces sí es una proposición. Ajá, muy bien. Ay, estaba confundido. Ajá, sí, apartemos la 6, por favor, no he dicho nada. Solo son el 2 y el 4, dice usted. Ajá, ajá. ¿Y la 5 es una proposición? Sí, porque si la persona conoce a Pedro y yo digo que Pedro es malo y es malo, es sí, o puede estar que esté equivocado y puede ser que no. Sí es una proposición. Y si yo no conozco a Pedro, ¿puedo decir que es muy malo? No, quiero ver. Sí puede decir que es malo, pero puede estar equivocada, por lo tanto puede ser cierto o falso. Acuérdense, una proposición solo se puede responder con falso o verdadero. Pero Ajá. en esta proposición 5 hay que hacer un análisis bien minucioso en el sentido de que no podemos nosotros definir si una persona es buena o es mala, simplemente diciendo sí o no, porque el concepto de maldad pues cambia para todos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que Pedro es malo cuando es al contrario. Bueno, entonces no estoy yo segura si lo es o no lo es. Entonces, es como estar juzgando a una persona, ¿verdad? Sin conocerla realmente. Entonces, no sería una proposición porque no podemos asegurar Pero que entonces, es o verdadero o falso, porque estaríamos juzgando a una persona y cosas que eso es de sí, alguna manera incorrecto, ¿verdad? sí, fíjese que tiene razón porque, una, hay que ver el contexto y dos, sería como un prejuicio que yo estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque así como Exacto. ustedes, si yo no conozco a alguien, no puedo decir que es malo. Bueno, o es más, si aún si lo conozco, Aún si se conociera, no se puede decir. puedo estar equivocado porque puedo conocer yo parte de la persona y no un total. Muy bien. Y recuerde que en la proposición tiene que haber esa seguridad de sí o no. ¿Sí? Entonces, es de que podamos asegurarlo. Si no lo podemos asegurar, pues no es una proposición. Bien, ahí pues vamos tratando de entrar un poco a lo que es una proposición, ¿verdad? Cuándo lo es y cuándo no lo es. Hay diferentes características. Bien, algo que hay que tener presente es que pues toda proposición es una oración aseverativa, pero no al contrario, es decir, que no toda oración que esté afirmando algo pues es una proposición. Eso en unas características, ¿verdad? Luego tenemos algunas clases de proposiciones que en primera instancia pues son la simple, que es una proposición con un solo significado. La segunda clase es las proposiciones compuestas o moleculares, que en sí, pues la diferencia es que tienen, la simple solamente tiene un solo significado y la dos pues tiene dos o más significados unidos por conjunciones gramaticales o el adverbio no. Aquí es de ir y recordar un poco, ¿verdad? Lo que aprendimos en lenguaje y literatura, cuando veíamos conjunciones, que adverbios, entonces todos estos conectivos nos permiten verificar qué tipo de proposición estamos utilizando, estamos tratando. Y tenemos el siguiente ejemplo, donde nos dice, analice a qué clase de proposición corresponden las siguientes oraciones. Aquí debemos decidir si son proposiciones simples o proposiciones compuestas. ¿Cuáles de esas son proposiciones simples? Fíjese que ya me hizo dudar porque
En la A dice el trabajo es lo más fácil que existe. Y no, pues la verdad es que no, pero depende si a alguien le gusta su trabajo, pudiera decir que sí. Pues una cosa es que le guste su trabajo y otra cosa es que Que sea sea fácil. fácil. Ajá, entonces ahí hay que ver Pero para mí ese es aspecto. simple, no sé si estoy equivocado. Si tiene un solo valor de verdad, es simple. Me inclino porque es simple. ¿Qué otra es simple? La B es simple, pero es, quiero ver, pero es falsa. Ajá, pero ya usted puede asegurar lo que es falsa, entonces Exacto, tiene sí. un solo valor de verdad. Solo, Ujú. en este caso, esta es una compuesta, la C. La C es No, compuesta. sí, porque dice que tiene dos significados. El primero que dice que afirma que es viernes y el segundo es que tenemos clases. En este caso, ninguna de las dos es cierta, pero está afirmando cosas bajo una, ¿cómo se llama? Unidos por una conjunción gramatical. En este caso es compuesta, porque tiene dos significados. Pero es falsa siempre, Muy, ¿verdad? sí, 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 muy bien. Ahí podemos analizar el valor de verdad y tiene más de uno, ¿verdad? Tiene un valor de verdad para hoy es viernes y otro para la parte de tenemos clase. La segunda afirmación va amarrada a la primera, que si fuera viernes fuera verdadera, pero como es falsa la primera, la segunda también Ujú. es falsa. También. Ajá. Vamos a ver la D, si 4 es par, entonces es también es compuesta, pero es verdadera. La D, Ujú. La D, ¿verdad? la D. Muy bien, compuesta. La siguiente. Dice, la E igual es compuesta, porque la lógica será una ciencia, ya me hizo dudar. Si partamos ahí primero, ¿verdad? Lógica, ciencia. Sí, ¿verdad? Ahí usted solo tiene que analizar si tiene un solo valor de verdad, ¿verdad? Si no, Mm, sí, sí, o sea, es sí o no, o sea, o es formal o no es formal, o es ciencia o no es es sí. ciencia. Ajá. Ajá, cabal, o sea, si la lógica y la matemática son ciencias, son verdaderas o falsas. En este caso, sí son compuestas, que sean falsas y verdaderas, otro rollo ahorita. Ahí sí no hay. Ajá, eso sí, ahorita no nos vamos a meter en ese análisis. Exacto, pero sí son compuestas, porque tienen la conjunción gramatical y la respuesta es sí o no, en cuanto a si son ciencias o no, ¿verdad? La La casa, siguiente. la casa no es grande, ese es simple, porque es una sola, tiene un solo significado. Puede ser que sea grande o no. Es una respuesta. Hay que fijarse bien en el concepto de una proposición compuesta. El concepto, la casa es grande. Si es simple, no sé. Ahí, bueno, si me metió gol, dígame por dónde fue, porque sí, porque aquí pienso. Dice, la casa no es grande. Espéreme. El concepto Pero, dice de sí, una proposición compuesta tiene dos o más significados unidos por una conjunción gramatical o el adverbio no.
Fíjese que sí, eso estaba viendo, pero aunque tenga el adverbio no, la respuesta es una sola, es un solo significado, porque, no sé, ¿verdad? Le voy a dar mi lógica, si estoy en otro planeta, pues usted aterríceme. Pero aunque tenga solo la palabra, el adverbio no, la afirmación es solo una, porque es grande o no, no sé, así lo entiendo, aunque tenga el adverbio no. Porque habla de una casa y le da la propiedad de si es grande o pequeña. En este caso está afirmando que no es grande, que es pequeña. Pero es una sola respuesta, es un solo significado. Esa es mi respuesta. Y usted, dígame dónde estoy Bien, mal. bien, vamos a dejar ahí con asterisco el literal F y lo comentamos al final. Vaya. Dice 3 es número primo. Sí, y solo si tiene 2 divisores. Es compuesta, ¿verdad? Porque sí es número primo y sí tiene 2 divisores, 1 y L. Es compuesta. Sí, muy bien. Vaya. La H y la I es la misma, ¿verdad? Ahí se Sí, la... sí, sí. ahí Sí, abajo. ajá. Sí, es la misma. Sí. Solo sí come. También es compuesta. La H. Ah. Ujú, sí. Sí, la Y H ahí puesta, ¿verdad? sí, es Porque la compuesta. otra tiene, ajá, tiene dos o más. Exacto. Ujú, Sí, muy porque bien. produce leche, come y si está saludable. Son 3 condiciones que se tiene que cumplir. Bueno, una afirmación es que da leche y las 2 condiciones es que come y está saludable, pero son 3, se pueden decir, 3 Tiene, significados. muy bien. Creo que en la gran mayoría estamos bien con el análisis, ¿verdad? Solo nos quedamos un poco en el literal F. Sí, ahí sí. Vale. Hay que tener bien claro cuando estamos hablando del valor de verdad de la proposición y de la proposición en sí, de la afirmación. En este caso, cuando decimos la casa no es grande, nosotros no estamos dando el valor de verdad, estamos haciendo una aseveración. ¿Sí? En este sentido, tendremos que entender cuándo es o cuándo estamos hablando de el valor de verdad y cuando estamos hablando de la aseveración. Entonces ahí hay que tener bien claro y entender también la oración que se nos está dando. Por ejemplo, cuando nos dicen, como en este caso, nos dicen la casa no es grande, podemos detectar que ahí va inmersa otra proposición. ¿Cuál sería una otra proposición que podemos sacar de ahí? Es. No sé si será grande, perdón. Es una proposición si podemos asignarle un valor de verdad. Ajá. Es decir, si podemos decir si es verdadero o es falso. Entonces, el concepto nos dice que sería compuesta si tuviera dos o más significados unidos por conjunciones gramaticales o el adverbio no, ¿verdad? O sea, cuando nosotros en una proposición encontramos el adverbio no, ya podemos detectar que dentro de esa oración hay una proposición inmersa. Por ejemplo, en este caso, cuando decimos que la casa no es grande, también podemos detectar dentro de esa afirmación una nueva afirmación. Cuando decimos la casa es grande, ¿sí? Esa sería otra afirmación que podemos encontrar inmersa en esa afirmación. ¿Por qué?
ahí hay que analizar bien a detalle la oración como tal, la redacción y el concepto de proposición compuesta. Entonces, una proposición, ya lo vamos a ver que también el adverbio no tiene su propio, digamos que su propia tabla de verdad. Entonces, esa también es un tipo de proposición compuesta, ¿sí? Cuando encontramos el adverbio no en una proposición. Si no lo encontráramos, pues ahí sí es una proposición simple. Si definitivamente dijera la casa es grande, pues ahí decimos nosotros es simple porque solo puede ser sí o es no. O sea que tiene dos proposiciones. Voy a repetir para ver si capté la idea. Podemos decir que tiene dos proposiciones porque se puede sacar también la oración de que la casa es grande. Exacto. Y además que recuerde que el poder detectar si la proposición es cierta o no depende de la otra proposición que nosotros podemos encontrar inmersa. Por ejemplo, mencionaba que dentro de esta proposición nosotros podemos sacar otra, que es la casa es grande. Entonces, si nosotros asignamos un valor de verdad a esa primera proposición, entonces, dependiendo de ese valor de verdad, así va a ser el valor de verdad de esta otra proposición que viene con base en la primera proposición. Por ejemplo, si yo digo, la casa es grande, puedo decir, sí es grande. Entonces, ¿cuál sería el valor de verdad de la proposición, la casa no es grande? Quiero ver. La casa no es grande. El valor de verdad, dice. Supongamos que tenemos la proposición simple, la casa es grande, ¿vea? La sacamos de ahí. Entonces, supongamos que esa primera proposición es verdadera, ¿sí? Ahora construimos la otra proposición. La casa no es grande. ¿Cuál sería el valor de verdad de esa proposición? Falsa. Sería falsa, ¿verdad? Porque ya dijimos que sí es grande. Verdadera. Ajá. Muy bien. Entonces, si fuera al contrario, por ejemplo, si la primera afirmación, si decimos que la casa es grande, tiene valor de verdad falso, ¿cuál sería el valor de verdad de la proposición la casa no es grande? Sería verdadero, ¿verdad? Exacto. Porque estamos invirtiendo una afirmación negativa. Exacto. Entonces, muy bien. Entonces, de ahí vemos que ese valor de verdad de ese tipo de proposiciones que tienen la palabra no depende de otra proposición que va inmersa en ella. Mire que ya me quedó claro. Sí, increíble. O sea, sentí que sí me abrió la mente con eso, porque es cierto, cuando estamos negando una negación es verdadera. Entonces, en adelante vamos a seguir trabajando mucho sobre esto y vamos a lograr tener claridad sobre muchas cosas. Muy bien. Ahora vayamos ya entrando un poco a la simbología, ¿verdad? Cuando estamos hablando de proposiciones, pues las proposiciones las podemos nosotros denotar por letras minúsculas generalmente. Entonces, los conectivos lógicos son, digamos, son como tal las conjunciones que conocemos en lenguaje, ¿sí? Entonces, esas conjunciones van a tener un símbolo, ¿sí? Que es con lo que vamos a estar trabajando nosotros ya más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la notación? Primero hay que ir así despacio. Hay diferentes tipos de
de enlaces que nos permiten a nosotros situar y detectar el conectivo o el símbolo que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si tenemos una proposición negativa, nosotros le vamos a utilizar este símbolo, que es como una, ¿qué? Como la virgulilla, parece que sería. Virgulilla que se le pone a la ñ, vean. Exacto. Ajá, es similar. También se puede utilizar otro símbolo que ya más adelante voy a mostrar, que podemos sacar en Word, que es como una línea recta, pero es prácticamente es el mismo. Entonces ahí es solamente tener claro que es este o aparece otro que ya voy a mostrar en otra lámina. Y la otra tipo de proposiciones, cuando aparece el conectivo es una letra I, por ejemplo, cuando decimos hoy es lunes y llegaremos tarde, pues esta es la letra que conecta las dos proposiciones y se le llama conjuntiva, ¿sí? Y el símbolo es como una especie de gorrito, ¿verdad? O una V invertida. La disyuntiva, que es el O, es la V. El condicional, que es una flechita, en matemáticas también a veces se puede ver como una doble línea recta, la flechita, ¿verdad? Y el bicondicional también. Este bicondicional es igualmente, ¿verdad? Son flechitas a ambos extremos. Y pues así lo vamos a estar tratando en los ejercicios que vamos a estar resolviendo. Entonces ahí es un poco de simbología. Ahora vamos a trabajar las tablas de verdad. Si hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con este tipo de tabla, pues vamos a empezar a analizar este tipo de situaciones con proposiciones y aterrizar un poco en por qué tienen un valor de verdad ya específico, ¿sí? Entonces, para la primera tipo de proposiciones, que son las conjuntivas, que son aquellas proposiciones que se relacionan con la letra I o sus equivalentes, aquí tenemos a la par el valor de verdad. Este valor de verdad se asigna dependiendo del valor de verdad de las proposiciones simples en que se desglosa la proposición compuesta. Recordemos que cuando tenemos oraciones que son proposiciones compuestas, las podemos descomponer en proposiciones simples. Entonces, cada una de esas proposiciones simples tiene su propio valor de verdad. Cuando relacionamos esos dos valores de verdad, pues podemos concluir un valor de verdad para la proposición compuesta, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de proposiciones que son conjunciones. Por ejemplo, José fue biólogo y Carlos físico, 17 es impar y además es primo, y ahí tenemos más ejemplos. Entonces, como decía, el valor de verdad está construido en esta tabla depende de las proposiciones simples del que está integrada la proposición compuesta P y Q. Así se lee, P y Q. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si la proposición P es verdadera y la Q es verdadera, entonces vamos a tener que el valor de verdad de la proposición compuesta P y Q va a ser verdadero. Y así podemos ir analizando. Entonces, si tenemos una proposición que es verdadera y la segunda es falsa, pues no podemos afirmar que la composición sea verdadera. Entonces, ahí el valor de verdad es falso. Y así sucesivamente podemos analizar los valores de verdad para la proposición compuesta P y Q. Entonces, estos valores de verdad es esencial y muy importante
que si es posible pues los memoricemos porque los vamos a estar utilizando mucho, ¿sí? Entonces, en síntesis, esta tabla de verdad de las proposiciones conjuntivas se resume en lo siguiente. P y Q es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso, son falsas. ¿Sí? Eso sería todo. Solo existe un verdadero, se puede decir, ¿verdad? Exacto. En la conjunción, ¿verdad? Solamente un verdadero. ¿Sí? Ahora veamos con las proposiciones disyuntivas. Aquí pues el conectivo es el o expresiones equivalentes. Por ejemplo, la proposición hace frío o está lloviendo es una proposición compuesta y el conectivo es el o. ¿Sí? Para la tabla de verdad, pues podemos ir analizando también. Desglosamos la proposición compuesta y dependiendo del valor de verdad, podemos encontrar el valor de verdad de la proposición compuesta. Por ejemplo, si P es verdadero y Q es verdadero, pues P o Q va a ser verdadero. ¿Sí? En síntesis y en resumen, el P o Q es falso solo cuando ambas son proposiciones falsas. ¿Sí? También eso es importante, irlo memorizando, irlo manejando, porque se va a estar utilizando mucho y nos va a permitir avanzar en la solución de los ejercicios cuando nosotros ya tenemos claridad de que, por ejemplo, cuando hablamos del conectivo y solamente hay un verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En el conectivo o, pues solo hay un falso y sucede cuando las dos proposiciones son falsas. Así lo podríamos tomar para irlo memorizando. Luego están las proposiciones condicionales que ya están relacionadas con otros conectivos, que es, por ejemplo, el primero es el conectivo sí, entonces. Por ejemplo, si estudias, entonces ingresarás. ¿Sí? Esa es la condición, que si estudia, entonces ingresa. Va inmersa una condición para que se dé un resultado. Este tipo de proposiciones condicionales también tiene su propia tabla de verdad, que también podemos ir analizando su valor. Por ejemplo, podemos observar según la tabla que este tipo de proposiciones condicionales solamente tiene un falso, y es cuando tenemos una proposición verdadera y queremos concluir algo falso, ¿sí? Entonces no podemos concluir de una proposición verdadera y una proposición falsa, no podemos concluir algo verdadero. Por lo tanto, la proposición compuesta P entonces Q es falsa, ¿sí? Y aquí tenemos el otro símbolo que mencionaba, ¿verdad? Que es generalmente el que se utiliza en matemáticas, así manualmente. Así que el utilizar cualquiera de los dos símbolos, pues está correcto. Entonces, en síntesis, P entonces Q es falsa solo cuando P es verdadera y Q es falsa. ¿Sí? Así lo podemos asimilar. Aquí aparece una de las condicionales que nos estaba dando un poco de tensión hace ratito, ¿verdad? El conectivo no. El conectivo no es este símbolo, ¿verdad? Que es como una virgulilla, decíamos. Y pues en relación con las proposiciones condicionales, vamos a tener que para la proposición compuesta P entonces Q, tenemos una proposición contrapositiva que es no Q, entonces no P. Es decir, se transponen las proposiciones y se niegan. ¿Sí? Ahora, esta negación, esta proposición condicional así negada,
es equivalente a la proposición original. ¿Sí? Y luego tenemos la recíproca, que es el cambio de las proposiciones. Aquí no podemos concluir nada. Luego aparece el otro tipo de proposiciones condicionales, que es la que lleva dos condiciones, o bicondicional, que son relacionadas con la frase sí y solo sí, o sus equivalentes. O sea que aquí va a pasar un poco por entender la conexión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos 11 es primo, sí y solo sí tiene dos divisores, pues aquí está la conexión que nos asegura que esta es una proposición bicondicional. En el literal B dice es un cuadrilátero sí y solo sí tiene 4 lados. Porque aquí me faltó un poco del texto. Y pues siempre fijémonos en el conectivo. Si dice sí y solo sí, pues es una proposición bicondicional. Para su tabla de verdad, pues aquí tenemos ya otras opciones. ¿Ven? El bicondicional tiene dos opciones para verdadero y dos opciones para falso. Pero lo podemos familiarizarnos de la siguiente manera. Una proposición bicondicional es verdadera, sí y solo sí, pues P y Q tienen el mismo valor de verdad, ¿sí? O son las dos verdaderas o son las dos falsas. Si en otro caso, pues el resultado o la proposición compuesta bicondicional va a ser falsa. Y finalmente, para la negativa, que son las proposiciones que hacen uso del adverbio negativo no, o sus equivalentes, ¿ya? También para esta tenemos su propio tabla de verdad, que es como hacíamos el comentario, ¿verdad? Que el valor de esa proposición negada, pues depende del valor de verdad de la proposición que podemos detectar de ella. Entonces, por ejemplo, si la proposición es verdadera, la negación de esa proposición va a ser falsa. Si la proposición es falsa, pues la negación va a ser verdadera. Y así podemos ver algunos ejemplos. Aquí está el otro símbolo con el que podemos encontrar el conectivo no, ¿sí? Para que nos familiaricemos con la simbología. E irnos aprendiendo estas diferentes tablas de verdad y pues en la medida de que vayamos practicando los ejercicios, pues se van a ir comprendiendo mejor. Si hay alguna pregunta o duda, pues la puedo hacer en cualquier momento, compañero. No, fíjese, siento que está bastante claro. Muy bien. Ya cuando entremos a los ejercicios, pues creo que ahí van a haber un poco más de preguntas. A veces genera mucha. Bien. Lo otro es los cuantificadores, ¿verdad? No sé si ya usted se está familiarizado con esta simbología. El primer símbolo es el símbolo cuantificador universal, que es el símbolo para todo, que así escrito pues parece una A mayúscula al revés, podríamos decirlo. Y el otro es el cuantificador existencial, que significa, o en forma textual, significa existe al menos uno. Entonces, cuando nosotros queremos negar una propiedad que es verdadera para todo X, entonces decimos que existe al menos un valor de X, donde la proposición es falsa. Y al contrario, si se niega que exista un X, donde la proposición es verdadera, es porque para todo valor de X la proposición es falsa. Y así pues se trabaja un poco, bueno, esto incluido en la parte de demostraciones, pues se trabaja bastante así. Entonces es importante conocerlo.
Ahora, ¿cómo se construye una tabla de verdad de una proposición compuesta? Aquí debemos quedar claros que esta construcción de tablas de verdad ya para proposiciones compuestas las vamos a construir dependiendo del número de proposiciones que vayan inmersas en la proposición compuesta. Por ejemplo, una proposición compuesta pues tiene 2 o más valores, ¿verdad? Entonces podemos desglosar la proposición compuesta en varias proposiciones. Entonces, dependiendo del número de proposiciones simples que podamos desglosar, así va a ser construida la tabla de verdad. Por ejemplo, si en símbolos matemáticos, la tabla que nosotros vamos a construir de verdad va a tener exactamente 2 a la n filas. Por ejemplo, si n es igual a 1, significa que es una sola proposición. Quiere decir que 2 a la 1 es igual a 2. Por lo tanto, si tenemos una sola proposición, solo tiene 2 valores. O es o verdadera o es falsa. ¿Sí? Es en la primera columna. Ya si tenemos n igual a 2, significa que aquí haríamos 2 a la n. Y pues 2 a la n es igual a 2 al cuadrado igual a 4. Quiere decir que ya tendríamos 4 filas, ¿sí? Tendríamos 4 filas porque tenemos 2 proposiciones. Por ejemplo, serían en este caso P y Q. Entonces, sus valores de verdad, para poder relacionarlas, los vamos a ir colocando acá. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y para la proposición Q, ¿verdad? Falso, verdadero, verdadero, falso. Y así se escriben los valores de verdad. Eso es para ir construyendo, ¿verdad? Inicialmente la tabla de verdad para luego establecer las relaciones entre las proposiciones compuestas y encontrar sus valores de verdad. Ahora bien, si vamos ahí aumentando la cantidad de proposiciones, pues ahí va a ir aumentando la cantidad de filas que nosotros vamos a ir necesitando para construir la tabla de verdad. Entonces, cuando hagamos la práctica de los ejercicios, pues vamos a tener que construir una de esas tablas de verdad, dependiendo de la cantidad de proposiciones que sean detectadas. Bien, y llegamos pues a un poco sobre la práctica de ejercicios. Entonces, vamos a construir una tabla de verdad de una proposición compuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vamos a construir? Pues primero hay que detectar, ¿verdad? Cómo vamos a ir ubicándonos, cuántas proposiciones hay, cuántas filas va a tener la tabla que yo voy a construir, cuáles son las relaciones que tengo que utilizar y luego encontrar o definir cómo va a quedar la tabla de verdad. Bien, lo voy a hacer utilizando Excel en este caso, ¿verdad? Porque para ir construyendo la tabla. Entonces voy a dejar de compartir esto, solo voy a copiar el ejercicio y lo vamos a ir a pegar a Excel para trabajarlo ahí. Ahorita se los comparto, permítanme.
Bien, aquí tenemos el ejercicio en Excel, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí por la cuestión de que Excel es una tabla, no puede hacer tabla, entonces aquí la vamos a construir. Bueno, lo primero que necesitamos es saber cuántas filas va a tener nuestra tabla, ¿sí? Entonces, quisiera que hasta el momento de lo que se ha comprendido, ¿cuántas filas consideran que va a tener la tabla de verdad que vamos a construir? ¿Cuántas filas va a tener? Como se los he dado a nivel un poco tanto teórico, pues tal vez haya alguna confusión. Pero recordemos, lo primero que tenemos que detectar para poder construir una tabla de verdad es identificar cuántas proposiciones hay. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, ¿cuántas proposiciones hay? Yo veo 4. ¿Cuántas proposiciones? 4 veo. No sé si estoy equivocado. Bueno, la primera proposición es la proposición P. ¿Y la otra? Q. ¿Y la otra? R. R, ¿verdad? R. ¿Hay alguna otra? Fíjese que yo le dije 4 porque los tomaba como afirmaciones las comparaciones que hacía. Por ejemplo, Q, este es el condicional, sí, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, no, perdón, P, entonces Q parece que se llama. Sí. Y el siguiente que es el bidireccional, con el negación, y este que parece casita, no sé cómo es que... Vale. O sea, así lo tomaba yo, que cada uno era una operación y cada uno tenía una condición, así lo capté. Bien. Entonces, como aquí estamos construyendo una tabla de verdad desde cero, entonces lo que tenemos que tener presente es que las proposiciones van a ser la cantidad de letras diferentes que ahí se encuentren, porque recuerde que las proposiciones siempre están denotadas por letras minúsculas, entonces así vamos a detectar cuántas proposiciones hay. Entonces quiere decir que voy a obtener cuántas filas en mi tabla de verdad. ¿Cuántas filas voy a necesitar? ¿Qué tengo que hacer para saber cuántas filas necesito? Serán 8. ¿Qué operación realizó? Pues cada una se eleva al cuadrado. O sea, sería n al cuadrado, ¿verdad? No sé si estoy mal. Digo, al cubo. Al cubo sería Sí, al cubo, las opciones que sería. Recuerde que una proposición solo tiene dos opciones, o es verdadera o es falsa. Por eso ahí en la base sería 2. Y lo elevamos a la cantidad de proposiciones que hay, que en este caso sería 3. Entonces elevamos 2 al cubo. O lo que es lo mismo, 2 por 2 por 2. Eso sería. Y ahí nosotros tenemos la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla. Entonces yo la voy a marcar. No sé cuántas columnas me va a llevar, así que solo voy a contar las filas ahorita. Vamos a ver.
Como son 7, pues yo voy a contar 8, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí van 3, 6, 7, 8. La voy a marcar para trabajar sobre ella, ¿verdad? Voy a poner todos los bordes. Y sobre ella, pues vamos a trabajar. Sí, vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Luego vamos a escribir todas las proposiciones que tenemos y todas las relaciones que hayan, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a poner como parte del título. Entonces, yo eso lo voy a marcar también, pero lo voy a sombrear con otro color para que no nos confundamos, porque no son parte de la tabla, de los datos de la tabla, ¿verdad? Solo es para ponerle el título. En el primer espacio, pues nosotros vamos a poner las proposiciones que tenemos, que son P, son Q y R, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros vamos a llenar. Lo otro que vamos a llenar es, primero hay que visualizar el ejercicio, ¿vea? Lo voy a hacer más para acá. Ahí lo tengo el ejercicio. Primero voy a empezar a llenar los títulos con las relaciones que yo voy a ir sacando. Entonces, esas relaciones que yo voy a ir sacando las voy a detectar en base a los paréntesis que pueden haber y los conectivos que yo puedo detectar, ¿sí? Entonces, primero voy a evaluar los conectivos o las proposiciones compuestas que están dentro de los paréntesis, que en este caso sería P entonces Q, y aparte tendríamos que hacer el conectivo no, que recordemos que para el conectivo no también hay una tabla de verdad, entonces lo vamos a sacar aparte y luego vamos a sacar el resultado o valor de verdad de la proposición compuesta no, P y R, y luego finalmente vamos a establecer el valor de verdad del conectivo bicondicional sí, solo sí, que es el que está en medio, ¿sí? Entonces hay que ir reconociendo primero esos valores. Entonces voy a poner la primera relación, que es P. Entonces creo que aquí tengo los símbolos para ponerlos. P, entonces. En el otro voy a evaluar el no P. Aquí está el símbolo, no P. Y ahí lo voy a dejar. Entonces lo primero es tener claras cuáles van a ser las relaciones que yo voy a sacar. Entonces eso es como ir desglosando toda la proposición compuesta, y así se evalúan o se construyen las tablas de verdad. Entonces aquí yo ya sé que voy a ir evaluando las diferentes proposiciones que se pueden ir desglosando de la proposición compuesta o del ejercicio completo, ¿verdad? Aquí yo voy buscando pues un poco de la simbología.
Y luego, finalmente, voy a insertar la última, que sería toda la... Solamente lo voy a copiar. Aquí va a ir todo, ¿eh? Aquí lo voy a poner. Quiere decir entonces que ahora puedo rellenar mi tabla de verdad hasta donde va a llegar el resultado, ¿ya? Hasta ahí. Ahí va a llegar, entonces ahora lo voy a sombrear. Cuando ustedes lo hagan en el cuaderno, pues solo hacen la cuadrícula, ¿verdad? ¿Cómo les va a quedar? Bien. Estando hasta este punto, pues yo ya sé que mi tabla de verdad, pues ya sé cuáles elementos va a ir conteniendo. Yo ya sé que va a tener 8 filas. Ya las he dibujado, entonces ahora voy a asignar los valores de verdad a las proposiciones simples. Las proposiciones simples son P, Q y R. Entonces ahí voy a asignar valores de verdad. Entonces, los valores de verdad en los textos ustedes los pueden encontrar como V, o en libros o textos en inglés los pueden encontrar como T o F, que es como true y false, verdadero o falso en inglés, o también lo pueden encontrar como 1 y 0, donde 1 es verdadero y 0 es falso. Entonces aquí lo vamos a trabajar con V y F, de verdadero y falso. Entonces voy a ir poniendo valores de verdad. Ahora, ¿cómo se van agregando estos valores de verdad? Estos valores de verdad pues son todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Que podemos tener de verdadero y falso entre las tres proposiciones. Por eso me quedan de esta manera. Entonces por eso se verifica. Si ustedes pueden comparar todas estas, así, todos estos grupos de 3 son todos diferentes. O sea, son todas las formas de relacionar los valores de verdad de las 3 proposiciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes construyan tablas de verdad, pues en esto no se vayan a complicar. Ustedes ya saben que les va a quedar así, primero 4 verdaderos y luego 4 falsos, en el otro 2 verdaderos y 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos, y en el otro verdadero falso, y así, intercalado, ¿sí? O sea, así se inicia siempre y cuando sean 3 proposiciones, ¿verdad? En el siguiente espacio, y para ir construyendo la tabla de verdad, recuerden que nosotros vamos a tener que ir estableciendo relaciones entre proposiciones, de modo que al final podamos obtener el valor de verdad de una proposición compuesta, o de un ejercicio ya un poco más extenso. Bien, cualquier duda me la pueden hacer saber, ¿verdad? Ya casi vamos culminando, y pues vamos a tratar de terminar el ejercicio. Bien. Ahora, en este punto, cuando yo empiezo a evaluar operaciones condicionales, pues ahora sí, ya voy a necesitar las tablas de verdad que hace un momento estuve mencionando con ustedes. Entonces, solamente voy a ir a ver en la proposición condicional cuáles son los valores de verdad de las relaciones o de las proposiciones P y Q, ¿verdad? Recordemos que en el documento, en la proposición bicondicional, nosotros teníamos un resumen, ¿verdad? Cómo poder calcular el valor de verdad del bicondicional. Entonces vamos a ir y revisar en la
en el texto, si no lo hemos aprendido de memoria, cómo se relacionan o cómo se establece el valor de verdad de una proposición condicional. Voy a copiar el cuadrito para que lo tengamos a la mano. Aquí lo voy a copiar aparte. Aquí. Esto solo para mientras esté relacionando o utilizando el conectivo condicional. Entonces, aquí voy a definir. ¿Cuándo me va a quedar falso el resultado de la relación P entonces Q? Yo voy a ir y verificar que dentro de la condicional P entonces Q solo es falso cuando la proposición P es verdadera y el Q es falso, o sea, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, como yo ya así lo puedo analizar, pues me voy a la tabla y verifico. Como estoy relacionando las variables P y Q, pues yo voy a trabajar con estas, ¿ves? Con estas voy a trabajar. Lo voy a marcar. Sí, con esa voy a trabajar ahorita. Como el condicional me dice que tengo que detectar en donde el P es verdadero y el Q es falso, pues voy a ir y detectar. Aquí el P es verdadero y el Q es verdadero. Por lo tanto, pues no es esa la que estoy buscando. P es verdadero, Q es verdadero. Y en el otro, en el tercero, si me voy hacia abajo, P es verdadero, Q es falso. Aquí me encuentro con lo que yo necesito. Entonces yo ya sé que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición compuesta es falsa. ¿Sí? Y así voy analizando yo. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado es falso. Y así sucesivamente yo voy a ir analizando todas las filas. ¿Ven? En estas últimas 4 filas, pues ya yo no voy a ir verificando más porque yo ya sé que el antecedente es falso. Entonces no podemos afirmar algo falso. Entonces, si se fijan, ya con ese criterio yo ya sé que en todas las otras opciones el resultado o valor de verdad ya va a ser verdadero. Eso lo podemos verificar analizando, ¿verdad? En cuál de las situaciones me encuentro. Por ejemplo, en el primer caso es verdadero y verdadero, pues P entonces Q es verdadero. Y así sucesivamente en todo, ¿sí? Pero ese criterio de saber que hay una característica principal en el condicional P entonces Q, pues me permite hacer un poco más fluido pues la construcción de tablas de verdad. Ya que llené esa columna, paso a la siguiente, donde en la siguiente columna me pide negar el valor de verdad de la columna P. Es decir, si en P hay verdadero, yo voy a poner falso. Y así voy llenando todo. Falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? En el siguiente, pues yo voy a relacionar no P y R. ¿Sí? Entonces voy a marcar aquí las que estoy utilizando, las filas que voy a trabajar para que no genere confusión. Aquí las voy a marcar. Esta con esta va a ser no P y R. Entonces es importante saber cuáles son las columnas que estoy relacionando para evitar confusiones, ¿verdad? Aquí pues lo bueno es que lo puedo hacer marcándolo por colores. Ahora, como el conectivo es el I, ya yo no voy a utilizar esta tabla de verdad, sino que voy a utilizar la tabla de verdad para el conectivo I. Esa tabla de verdad del conectivo I, yo la tengo también en la presentación y la voy a ir y copiar y pegar para que ustedes la tengan a la mano y se pueda
utilizar, ¿verdad? Y veamos de dónde salen los valores. Ya borré el anterior y ahora voy a pegar. Aquí lo tengo a la par para ir analizando todo el ejercicio. En el P y Q, ¿sí? Recordemos, hay que ver la simbología, ¿verdad? Para estar utilizando la tabla correcta. P y Q y el conectivo P, no P y R. Ahí estamos utilizando el correcto. Ahora, según la tabla del conectivo I o de la conjunción, tenemos que la relación es solo verdadera cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Es decir, el conectivo I tenemos que buscar que las dos proposiciones sean verdaderas para que sea verdadera la proposición compuesta. Veamos en nuestra tabla en qué casos tenemos las dos proposiciones verdaderas. Ahora, tenemos que tener claro que no estas P y Q no son estas mismas P y Q que yo tengo aquí marcadas en anaranjado, más o menos el color, sino que en mi caso P y Q van a ser no P y R, ¿sí? Ahí no hay que confundirnos, ¿sí? Entonces, voy a buscar en las que yo ya tengo marcadas en cuáles de ellas tenemos las dos proposiciones verdaderas. Entonces, si me voy aquí y acá, pues no tengo no se cumple. Si me voy a la otra fila tampoco, si me voy en la siguiente fila tampoco, en la siguiente fila tampoco. Ahora sí, en esta, ¿ven? En esta tengo verdadero aquí y verdadero aquí. Por lo tanto, el resultado es verdadero. Sigo analizando las filas, en este no, en el siguiente sí, se cumple, ¿ves? Verdadero y verdadero. Y ahí lo tengo. Y en el último no se cumple, ¿sí? ¿Ven? Así fácilmente pues yo puedo asignar el valor de verdad. Y como ya sé que donde no se cumple eso va a ser falso, empiezo yo a llenar todo lo que sea falso, ¿ves? Falso. Y ya he llenado pues otra de las columnas. Ahora ya llego al final, ¿ven? Ahora voy a relacionar P entonces Q, que es el que tengo acá, es esta fila, la voy a marcar. Y voy a relacionar no P y R. Así, esos dos. Pero ya no voy a utilizar este conectivo I, sino que voy a utilizar el conectivo sí, solo sí. El conectivo sí, solo sí, también lo tenemos por acá, lo vamos a ir y copiar y pegar para que lo tengamos ahí a la mano para utilizarlo. Lo vamos a copiar. Aquí lo tenemos, ¿sí? Bien. Nuevamente vamos a analizar el conectivo sí y solo sí, ¿verdad? Igual, omitiendo o verificando que estas P y Q pues no son estas mismas de mi ejercicio, sino que son P entonces Q, que es esta, y no P y R, que es la otra que he marcado en amarillo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del conectivo sí, solo sí? A, que la proposición compuesta es verdadera cuando ambos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. No importa si son las dos verdaderas o son las dos falsas, pues el resultado de la proposición compuesta va a ser verdadero. Entonces voy a empezar a comparar entre las dos columnas amarillas, ¿verdad? Entonces aquí voy a verificar. En la primera tengo verdadero y tengo falso, entonces no se cumple. Tienen que tener ambos el mismo valor de verdad. Aquí tengo verdadero y falso, no. Falso y falso, ahora sí, me cumple. Entonces voy a escribir el valor de verdad, que es V. En el siguiente, falso y falso otra vez, cumple, ¿verdad? Entonces, verdadero. En el siguiente tengo V y V, también. En el siguiente tengo VF,
no cumplen. El siguiente tengo V, Q. Entonces voy a poner verdadero. Y en el último pues no se cumple. Entonces, finalmente si no se cumple esas condiciones, pues yo ya sé que en caso contrario eso va a ser falso. Empiezo a llenar entonces con falso y falso. ¿Sí? Y así pues yo he podido construir una tabla de verdad para una proposición compuesta. ¿Sí? Así se construye una tabla de verdad para una composición de proposiciones. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. No, licenciado. No. Bien. Igualmente, ¿verdad? Es de empezar a practicar este tipo de ejercicios para ir tomando y agarrando habilidad en la solución de ese tipo de ejercicios de construcción de tablas de verdad, de lógica proposicional. Acuérdense que aquí hay que aprender y manejar pues bastante los conectivos lógicos y los valores de verdad para cada uno de ellos y saber manejarlos. En esta ocasión pues nos vamos a quedar hasta acá porque pues ya se nos consumió el tiempo y pues vamos a continuar el día miércoles, que hemos quedado ya acordado la tutoría de repaso días miércoles de 8 a 9 de la noche y pues continuaríamos resolviendo diferentes ejercicios propuestos, ¿verdad? Si ustedes encuentran un ejercicio que les genere a ustedes dificultad en la solución, pues aprovechamos y ahí lo comentamos y lo resolvemos si es posible, ¿verdad? Entonces, espero que hasta este momento pues se haya comprendido lo que se ha tratado de compartir con ustedes y pues recuerden que siempre estamos pendientes ahí en la plataforma para cualquier duda o pregunta. Igualmente en el grupo de WhatsApp hay que estar pendientes de estar activos y atentos a la información que ahí se va a compartir. Y pues más que nada, hola, Jonathan. Sí, buenas tardes. Me conecté un poco tarde porque tuve un poquito de problemas también con la red. Más que todo porque como se están descargando las actualizaciones en la computadora, absorbe bastante internet eso y no es una conexión bastante estable. Y está bastante interesante el tema que ha estado explicando. Sin embargo, quería ver si podía hacerle una pequeña petición, o sea, porque tengo un problema. Dígame. Fíjese que esta asignatura con otra asignatura tengo como un choque de horarios. Entonces, no sé si puede existir la posibilidad. Y, o sea, esto tenemos que consultarlo entre todos los compañeros que estamos en el grupo de WhatsApp también, para que no tengan problemas ellos. Si existe la posibilidad de poder pasar el horario a la 1 de la tarde, porque para mí es bastante, o sea, es fundamental que no tenga choque con esta asignatura para poder entenderle, porque se requiere bastante concentración y entendimiento en las tutorías. Y para estar, o sea, en ella sin problema, no sé si se podría o si existe la posibilidad de poder hacer un cambio de horario. Pero tiene que hablarse con todos los compañeros también, ¿verdad? Pero no sé si cómo lo ve usted, si es posible o no es posible. Bien, gracias compañero por su comentario. Como usted lo dice, pues ya que me lo hizo saber, pues vamos a hacer la propuesta al grupo de compañeros. Recuerden que pues hay que darle esa importancia, ¿verdad? A todas las asignaturas y pues vamos a consultar la disponibilidad de todos y ver en qué nos organizamos. No sé, en el caso de Sadiel, que es el que está ahorita conectado, ¿cómo está su horario? Fíjese que eso le iba a comentar.
En esta sede de Usulután está Catherine y Joana, y ellas también son compañeras mías en la materia de inglés. Entonces, este día a la 1 tenemos la materia de inglés para computación 2, ¿verdad? Para informática 2. Entonces, dudo mucho que se pueda a esa hora. Por mí no hay ningún problema si el compañero propone otro horario, porque con tal de ayudar, pues le echamos, pero el punto es que nos afectaría a nosotros, en el caso de Eliet y de Joana y el mío. Si él puede en otra hora y usted puede en otra hora, por mí no hay problema. Y creo que las otras compañeras tampoco tendrían ningún problema porque las conozco. Pero a la 1 este día sí tenemos la materia de inglés. Ahí sí nos chocaría a nosotros. Sí, me parece perfecto entonces ponerlo a otra hora. Por mí no hay problema porque yo tengo este día 3 materias, o sea, tengo a las 8 y tengo esta de las 10 junto con la otra que me hace choque también. Entonces podría ser a otra hora. En la noche no sé si se puede dar la posibilidad Pues, o, pues o en como la le digo, tarde. pues como le digo, por mí no hay problema. Y la licenciada que también estime su tiempo. Ajá, ajá, correcto. Bien, me parece bien, gracias por el aporte. Yo creo que en la medida de lo posible también y por apoyarnos, ¿verdad? Es bueno ser un poco flexibles en ese sentido. Y pues creería yo que he entendido que pues, sería después de la tutoría de la 1 que termina a las 3, ¿verdad? Entonces quizás sería lo más factible que fuera sábado por la noche. No sé si estarían dispuestos en ese horario, que sea, por ejemplo, de Fíjese que 7 a 9 o cómo. Fíjese que en la asignatura pasada de esta de matemática una compañera tuvo el mismo problema, pero a ella le chocaron tres materias en la misma hora, el mismo día. Entonces quedamos que en la noche tuvimos las tutorías principales y pues por mí, en mi caso, no hay ningún problema. No sé, el compañero que conoce a las compañeras si existe la posibilidad de hacerlo en la noche también. Pero en todo caso, igual es de proponerlo en el grupo. Así como usted dice, podríamos dejarlo tentativo hasta que las otras compañeras confirmen a las 7, ¿verdad? Por mí no habría problema el sábado a las 7 de la noche. Sí, Bien, correcto, en mi entonces caso tampoco. quedamos así entonces, tentativamente que quede para sábado de 7 a 9 y pues yo les informaría, les confirmaría después de que las compañeras, les vamos a consultar ahí en el grupo de WhatsApp la disponibilidad que ellas tengan también y si ya se concuerda con todo de que se va a hacer el cambio, pues yo voy a remitir la información con el coordinador para que él me dé el visto bueno y ya dejemos la tutoría para sábado de 7 a 9 de la noche. Perfecto. Con respecto a la repetición porque es necesario, necesito ver desde el inicio esta tutoría. ¿Para cuándo la tendría ya en plataforma?